Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy, viernes, acá con el libro de los Hechos. Así que ve preparando, mi hermano, mi hermana, tu cuadernito de apuntes, tu lapicero, marcador, lo que tú necesites para poder irte incorporando y también agarrando la información que podamos ir sacando a través de este estudio el día de hoy. Capítulo 26 del libro de Hechos. Así que más que bienvenido, bienvenida. Iniciamos con una oración. Aquellos que se están conectando, que Dios me los bendiga. Hay mucha gente que nos ve alrededor del mundo. Eso nos llena de mucha emoción, saber de que hay personas en otros países a distancias, a lugares que nunca nos imaginaríamos llegar y a lugares donde nunca vamos a poder llegar físicamente, pero que nos están escuchando y están aprendiendo juntamente con nosotros. Eso nos llena de mucho gozo. Así que mi hermano, mi hermana, cierra ahí tus ojos y vamos a iniciar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que constantemente nos das para que podamos acercarnos a esta verdad que es la lumbrera a nuestro camino. Esta verdad que se encarga de instruirnos, de formarnos, de edificarnos, de fortalecernos, donde encontramos la dirección, la sabiduría, aquello que tú tienes para nuestro alcance. Gracias, Señor, y háblanos el día de hoy, como ya es tu costumbre. Habla a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, bueno, interesante, capítulo 26. Recordarás que Pablo está frente a Agripa, está frente a Festo. Está presentando una especie de defensa, pero más que una defensa, Pablo aprovecha las oportunidades para dar el testimonio de su vida, de lo que Dios ha hecho. Eso es lo que va a hacer aquí. Recordarás que Festo no sabía qué escribirle porque Pablo apeló a ir a César, ¿no? Entonces ahora va a tener su juicio en Roma, frente a César. Pero Festo dice, yo no le puedo mandar a un preso en el cual yo no veo nada por qué tenga que estar frente a un juez. Así que llama a Agripa. Agripa es el que se presta, él está de visita. Agripa llega y dice, bueno, quizás yo puedo ayudar. Y por eso es de que Agripa está escuchando lo que Pablo tiene que decir, porque Festo necesita escribir algo en una carta anunciando el por qué se está enviando a Pablo a Roma, ¿no? Verso 1 del capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Entonces extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y Pablo comienza a hablar aquí lo que tiene que presentar delante de el rey Agripa y todos los demás que están ahí. Recuerda que hay bastante gente que está ahí presente también. Me tengo por dichoso, dice Pablo, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de cosas, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo le dice, Agripa, tú eres conocedor de nuestras costumbres, tú eres conocedor entre los judíos en cuanto a la doctrina, así que tú podrás entender y vas a hacer un juicio correcto después de que escuches lo que tengo que decirte. Solo te pido que me tengas paciencia, ¿no? Ok, y hace su presentación Pablo, ese discurso que va a dar ahorita, pero algo que nos ha dejado saber ya Pablo, y lo habíamos visto en el capítulo 25 también, es de que Agripa es alguien que está informado de las costumbres judías, viene del territorio de los judíos, ¿no? Así que él está informado de las costumbres, está informado de la religión, está informado de la fe, tiene conocimiento de la teología de los judíos. Así que Pablo se siente hasta cierto sentido, pudiera yo decirlo, tranquilo, confiado en que no será tomado en gracia o en chiste lo que diga, sino que tendrá la seriedad. No sé si Pablo está esperando que se le dé libertad, pero yo creo que sí está esperando que se le entienda el mensaje que tiene que decir, ¿no? Dice el verso 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén,
la conocen todos los judíos. Pablo dice, hay testimonio de mi vida pasada, cómo era yo entre todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo, ¿no? Entonces Pablo dice que era fariseo. Verso 6. Y recuerda que esa era la secta más dura, más estricta en cuanto a la ley. Verso 6. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y ahora está diciendo aquí, la razón por la que yo estoy en un juicio el día de hoy es por lo que siempre hemos conocido y hemos enseñado como judíos. Entonces ahí es donde Pablo comienza a tocar un poquito el interés del rey, porque el rey conoce las costumbres, conoce la teología, conoce las enseñanzas, y ahora Pablo le está diciendo, a mí se me acusa de estas cosas que tú sabes que entre los judíos se enseñan. La pregunta es, ¿por qué se me acusa de eso? ¿No? Verso 7. Está hablando, dice, la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado. ¿Cuál es la esperanza que le hizo Dios a los padres que menciona Pablo aquí? Obvio está hablando de los antepasados de los judíos. Promesas cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. La esperanza de la resurrección de la nación de Israel. La esperanza del pueblo judío de que el día de mañana Dios levante de las cenizas al pueblo y lo convierta en un pueblo grandioso. Entonces Pablo dice, esa es la esperanza que yo estoy enseñando. La esperanza de la resurrección del pueblo de Dios. ¿Ok? Verso 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces Pablo le dice al rey Agripa, ¿te das cuenta de la tontería de juicio en la que me encuentro el día de hoy? Porque se me acusa por algo que toda la vida lo hemos enseñado y lo hemos esperado. Y Pablo dice razones todavía mayores. Dice que están sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esa esperanza. Esperando la promesa de la resurrección, de la retribución de Dios actuando a favor, dice, de las 12 tribus, el cumplimiento de la esperanza sobre las 12 tribus. Está hablando Pablo, pero está uniendo la idea de la resurrección del creyente con la resurrección de la nación. Eso es un juego bien interesante que está teniendo ahí Pablo. Bueno, no un juego, pero la comparación está ayudándole a Agripa a agarrar la idea central de este discurso, ¿no? Y entonces hace una pregunta retórica. Pablo lo que está haciendo es una pregunta donde la respuesta es muy lógica. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? El juicio que se me está haciendo, dice Pablo, es en cuanto a que anuncio que Dios resucitará a los muertos. ¿Es capaz Dios de hacerlo o no es capaz Dios de hacerlo? Obvio, entonces la respuesta es sí. Dios es capaz de hacerlo. Entonces, ¿por qué se te juzga en cuanto a eso? Ahí va la retórica del discurso de Pablo. Verso 9. Yo ciertamente había creído mi deber. Y comienza Pablo entonces a contar, a continuar en cuanto a su disertación de su testimonio, su defensa, pero está dando su testimonio. Ok, ya nos dijo Pablo quién era desde la juventud, a qué pertenecía, qué era lo que hacía, ¿no? Entonces era fariseo, estaba con la esperanza viva, la misma esperanza que tiene todo el pueblo, la creencia de la resurrección de la nación de Israel. Ok, pasa a la siguiente etapa de su vida, Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Entonces aquí Pablo está diciendo qué es lo que había hecho él
en contra de Jesús de Nazaret. ¿Recuerdas que iba persiguiendo a la iglesia? Pablo mataba a cristianos y entonces en una ocasión Jesucristo se le aparece y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Aquí en el testimonio que Pablo está dando, está aclarando ya qué es lo que él estaba haciendo. Lo que él estaba haciendo iba en contra de Jesús de Nazaret. Y no solo en su área local, dice: lo hice también en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos. Este es el pasado de Pablo. Encerró en cárceles a muchos de los santos. Había recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron yo di mi voto. O sea, estaba de acuerdo con la jugada que estaban haciendo los principales sacerdotes, con toda la gente que tiene la autoridad religiosa, y estaba haciendo lo que todos deseaban que sucediera. O sea, estábamos en el mismo equipo, lo que está diciendo Pablo. Lo otro que Pablo les está dejando ver a ellos, a los acusadores que pudieran estar ahí, es de que yo hacía lo que ustedes están haciendo. Mi actitud pasada es la misma actitud que tienen ustedes el día de hoy. Está empujando al cambio. Está empujando al análisis de la vida. Espera, ¿por qué cambiaste, Pablo? ¿Qué sucedió en ti? ¿Por qué ya no haces lo que nosotros creemos que es lo correcto? ¿Por qué ya no lo haces tú? Y entonces esta es algo bien lindo para poder aprender, para cuando demos nuestro testimonio, poder ir creando estas preguntas en la mente del que nos está escuchando, para que cuando nosotros presentemos estas verdades, el corazón de la persona pueda ir teniendo una mejor dirección en el momento de tomar una decisión. Esa es una parte, nuestra responsabilidad. Pero recuerda que hay otra parte, el Espíritu Santo es el que convence los corazones. O sea que la retórica es importante, la forma de presentarlo es importante, lo elaborado es importante, el acertar al punto es importante, pero entre todo ese trabajo que tú y yo tenemos que hacer, está la obra del Espíritu de Dios convenciendo los corazones. Aquí quiero tomarme un segundo. Ya que el Espíritu Santo es el que convence los corazones, no quiere decir que nosotros no nos esforcemos en presentar un mensaje claro, conciso, preciso, exacto para el entendimiento de la audiencia. ¿Okay? Porque Dios hace esta obra no quiere decir, bueno, yo les digo lo que sea y hay que el Señor les convenza. No se trata de eso. Tú y yo tenemos la responsabilidad de elaborar lo que vamos a hablarle a la audiencia, aquel que nos escucha, a la persona que le vamos a evangelizar. Pablo aquí está diciendo: yo hacía lo mismo que ustedes, yo di mi voto, muchos murieron y yo estuve de acuerdo con eso. Verso 11, muchas veces castigándolos en todas las sinagogas. No está hablando de que fue a una sinagoga, fue a dos, dice que en todas. ¿Y qué más hacía? Pablo los forzaba a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es el pasado de Pablo, mi hermano. Este es el pasado de Pablo. Y Pablo da con tal libertad su pasado porque él se ve ya perdonado. Sabes que muchas veces nosotros se nos hace difícil hablar nuestro pasado porque no nos vemos perdonados. Pero Pablo sabe que él ya no es la misma persona, pero deja claras las barbaridades que él hacía, ¿no? Y entonces Pablo acá nos relata la conversión. Y si te das cuenta, abajo del subtítulo, ahí donde dice Pablo relata su conversión, hay unos pequeños versos, Hechos 9 del 1 al 19 y Hechos 22 del 6 al 16. Eso quiere decir que en esas otras partes también Pablo relata su conversión. Bueno, en Hechos 1 del 1 al 19 es Lucas el que relata la conversión, pero ya en el 22 es Pablo el que está hablando, como lo que estamos leyendo ahorita. En este 26 es Pablo el que está relatando. En el libro de Hechos encontramos el testimonio de Pablo, la vida de Pablo, la conversión de Pablo, mejor dicho. Encontramos la conversión de Pablo en 3 lugares en el libro de Hechos. Y aquí Pablo dice: ocupado en esto iba, ¿en qué? En perseguir a la iglesia, en hacerlos blasfemar, en dar mi voto para que los mate, en arrastrarlos y todo. Y él decía:
que en cada sinagoga hacía esto, no era en una o dos. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Iba con la autoridad de los que están en autoridad, válgame la redundancia, allá en la religión judía. Dice, iba yo con toda esa autoridad cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, y aquí relata el momento de su conversión. Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. O sea, no fue la luz del sol, fue algo por encima del sol. Y eso nos apunta a algo divino, algo celestial, algo sobrenatural, algo más allá de lo común. Y dice que esa luz le rodeó. Él ya nos dio algunas claves. Una luz del cielo. Está hablando de que esto viene de Dios. Más allá del resplandor del sol, fue una luz ajena al sol. ¿Qué pudiera alumbrar mucho más fuerte en el día si no es el sol? Y Pablo está diciendo, bueno, esta luz no venía del sol y era mucho más grande que el sol. Una luz ajena a la luz del sol. No solo eso, viene del cielo. Eso nos va creando la idea, entendiendo de dónde viene. Esto viene de Dios. Dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. O sea, hay testigos. Este es un asunto, no es que me lo imaginé, no me lo estoy inventando. Hay testigos. Así como hay testigos de mi vida pasada, dice Pablo, también hay testigos de ese evento en mi vida. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, dice que cayeron todos a tierra, no solamente él, todos, y él escuchó una voz que le hablaba, y le hablaba en lengua hebrea. Entonces recuerda que Pablo está refiriéndose a esta comunidad judía también. Dice, Saulo, Saulo, es la voz, le dice esto, ¿por qué me persigues? Y esta repetición es bien interesante, ya lo habíamos mencionado en alguna vez, pero no está de más repetirlo. Saulo, Saulo. Esa repetición, lo que quiere decir en la cultura y lo que quiere decir en los relatos, es de que hay una intimidad, hay una cercanía, hay un conocimiento, ¿no? El hecho de que se le haya repetido el nombre 2 veces quiere decir que la persona que le está hablando lo conoce. Pero lo conoce no en esta idea de cuando nosotros decimos, oh, yo a ti te conozco como que te he visto en algún lugar. No, el conocer en la palabra de Dios habla de intimidad, ¿no? Y muchas veces esa palabra conocer se relaciona con la intimidad sexual, ¿no? Como cuando Abraham conoció a Sara, o como cuando José conoció a María después de que había dado a luz a Jesucristo. Y entonces eso empuja la intimidad sexual. Pero esa palabra conocer habla de intimidad. Jesucristo en una ocasión dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y Jesucristo hace esa repetición, Señor, Señor. Quiere decir, no todo el que dice que me conoce y que tiene intimidad conmigo, entrará al reino de los cielos. Lo mismo, esa repetición se ve aquí también. La voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿no? En otras palabras, qué duro es dar cabezazos contra la pared. No arreglas nada golpeando la cabeza en la pared. Eso es lo que está diciendo Pablo, lo que le está diciendo la voz a Pablo. Esto que estás haciendo simplemente te causa dolor porque vas a ser incapaz de destruirlo o de detenerlo. ¿El qué? Este movimiento que Cristo vino a hacer en la humanidad. Pablo, tú no puedes detenerlo. Esto es como dar golpes en la pared. No arregla nada, simplemente causa dolor. Entonces, verso 15, la respuesta de Pablo. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Está con mayúscula, está reconociéndole que es Dios. ¿Quién eres? Está reconociéndole como un ser superior. Dice, y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Permíteme
Estaba tomando agua con ginger, con jengibre, y se me trabó un poquito ahí en la garganta. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo dice, pero yo estaba persiguiendo a la iglesia. No, si persigues a la iglesia, persigues a Cristo. Si te metes con la iglesia, te metes con Cristo. Me acuerdo una ocasión, un pastor, escuchándolo, decía, nunca hables mal de la iglesia, porque la iglesia es la novia de Cristo, y Cristo la ama, y murió por ella, y regresará por ella. Así que mejor no hables mal de la novia de Cristo, ¿no? Y aquí vemos la respuesta de Jesús. Pablo persiguiendo a la iglesia y Cristo dice, me estás persiguiendo a mí. Verso 16, pero levántate. O sea, esta es la situación, esta es la realidad, esto es lo que está pasando, pero, y ese pero quiere decir que hay esperanza. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. No vine a quitarte la vida, no vine a hacerte un juicio, no vine a destruirte. Lo que vine fue a presentarte un camino nuevo y diferente. Hermano, ese es el Evangelio. El Evangelio en tu vida no es para destruirte, para acabarte, para juzgarte, para hacer que te sientas mal, para ver que tú eres pecador. No. Es para presentarte un camino diferente, un camino mejor para vivir, con eternidad, con compañía divina. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje de Cristo. Cristo le dice a Pablo, tranquilo, levántate, no voy a acabar con tu vida, me vine a presentar a ti por algo diferente. Quiero presentarte un camino mejor. Dice, ¿para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Quiero que tú me sirvas, le dice Jesús. Dice, para que tú des testimonio, para que tú te conviertas en un ministro de esta fe y seas testigo de todo lo que has visto, estas cosas que están sucediendo, y él está siendo testigo en este momento, pero también dice, y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, este no va a ser el único encuentro que vamos a tener así visual, le dice a Pablo. En el camino tendremos otros eventos de encuentro con nosotros. Así que, levántate, me aparecí a ti para cambiarte la vida. Verso 17. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. La voz le dice, voy a librarte de que los judíos te quiten la vida y te voy a enviar a los gentiles. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mi hermano, ¿eres tú creyente? ¿Has depositado tú tu confianza en Jesucristo? Sí, medita en esto. Medita en esto. ¿Eres tú creyente? Bueno, la idea de ser creyente, la verdad de ser creyente, trae un paquete grande consigo. Es esto, ojos abiertos, hemos sido nosotros convertidos de tinieblas a la luz, hemos sido quitados de la potestad de Satanás y puestos en el reino de Dios, hemos recibido por fe el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. ¿Eso se te hace poco de lo que Dios te ha dado, mi hermano? Si eso es poco, no lo has comprendido en totalidad. Esa es una. La otra, mi hermano, es de que tú y yo tenemos esa responsabilidad de comunicarle a los demás de que hay un camino mejor. Un camino donde se ofrece que los ojos les serán abiertos. Un camino diferente que es de luz y no en el de tinieblas donde andan. Un camino donde estarán con Dios y no con Satanás donde andan. Que se recibe por fe. Que pasa por el arrepentimiento y el perdón de pecados y traerá en el futuro herencia. ¿Entre quiénes?
entre los que son santos, escogidos o apartados. Ese es nuestro mensaje evangelístico, mi hermano, mi hermana. Es el mensaje que tú y yo tenemos que darle a los demás. Hay un camino diferente, hay esperanza. Tu vida se puede vivir diferente. El enfoque no es la tierra, el enfoque es la eternidad. El enfoque es Cristo. El enfoque, mi hermano, cuando tú evangelices, cuando tú le hables a alguien de Cristo, no le prometas que las cosas irán bien acá en la tierra. Algunas cambiarán y algunas irán mejor, pero el premio mayor es la eternidad. A veces nosotros prometemos cosas terrenales para aquella persona que quisiéramos que se uniera a la fe. A veces le decimos, mira, acércate al Señor y tu matrimonio se arreglará. Acércate al Señor y quizá pueda sanarte. Acércate al Señor y quizá te quite la depresión y la ansiedad. Acércate al Señor y atraemos a las personas a los caminos del Señor. Los atraemos con promesas terrenales. Bien corto, bien limitado el mensaje. Porque el mensaje es perdón de pecados. El mensaje es salir de un reino de tinieblas. El mensaje es entrar a la luz. El mensaje es abrir los ojos y ver la vida como realmente es. El mensaje es herencia entre los santos. El mensaje es la eternidad, no la estancia aquí. Porque aquí tendremos aflicción, aquí tendremos dolor, aquí tendremos angustia. La esperanza, al principio él decía, ¿a poco se me acusa por esta esperanza? ¿Qué esperanza? La resurrección de los muertos. El mensaje del Evangelio lleva el tema de la resurrección, mi hermano. El enfoque es la eternidad, no es la tierra. Cambia la forma en que le hablas a la gente. Cambia la forma de tu mensaje. No los limites. No los limites a que vean aquí. Que vean el interior. Y que vean la eternidad. Para allá es que todos vamos, ¿no? Y entonces, verso 19, Pablo nos muestra la respuesta que tuvo. Esta es la visión que tuvo, nos acaba de decir. Por lo cual, dice el rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces Pablo da testimonio de que en ese momento él es ministro de Dios, porque la visión le dio una orden y esa orden es la que ha venido cumpliendo y por esa razón se encuentra ahorita encarcelado. Yo no fui rebelde a la visión celestial, Agripa. ¿Qué hice yo? Anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y mira la entrada, mi hermano, a la eternidad. Se entra con arrepentimiento, se entra con conversión, ¿no? Y se entra con buenas obras. ¿Cómo así buenas obras? Obras dignas de arrepentimiento, con transformación. Quiere decir, mi hermano, de que tú y yo debemos dar fruto de arrepentimiento. Debemos dar testimonio de que ya no somos los mismos, ¿no? Esa es la entrada a la eternidad, el arrepentimiento. No es el deseo de ser feliz. Tú no entras al cristianismo porque eres una persona que está muy triste y le gustaría tener un poco más de gozo en su vida. Tú no entras a la iglesia porque eres una persona que ha estado sola, que ha estado deprimida y en la iglesia se te ofreció amor y compañía. No, tú no entras al reino de los cielos de esa manera, mi hermano. La forma en que tú y yo entramos al reino de los cielos es reconociendo nuestra necesidad de perdón. Reconociendo que somos incapaces de justificar nuestra vida. Reconociendo que somos pecadores y de que hay una condena sobre nosotros la cual nosotros no podemos evitar. Y al reconocer eso y descubrimos de que existe una puerta, rogamos misericordia para que se nos permita entrar. Les pedimos perdón a Dios. Nos arrepentimos. Y dice ahí Pablo que haciendo obras dignas de arrepentimiento, mostramos, damos evidencia de que realmente odiamos la vida que antes teníamos. Odiamos la vida de pecado. Damos testimonio de eso. Esa es la entrada a la eternidad, mi hermano.
Hay muchos, creo yo, a mi juicio, y no soy el único que cree así, hay muchos en nuestras congregaciones que realmente no son salvos y realmente no ha ocurrido arrepentimiento en su vida y no han sido transformados y por eso no pueden dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice Pablo acá una frase interesante, que se convirtiesen a Dios, una transformación de su vida, ser diferentes. Verso 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, recuerda la promesa que le había hecho Jesucristo, la acaba de decir Pablo, salvándote de los judíos y de los gentiles y poniéndote en mano de los gentiles. Dice, intentaron matarme en el templo, me prendieron en el templo e intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, él reconoce que es Dios el que le ha salvado, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Y esto está bien interesante, mi hermano, mi hermana. Porque mira el desarrollo del discurso de Pablo. Vuelve a decirnos en el 22. El que metió la mano para salvarme fue Dios. ¿Recuerdas? La luz venía de Dios. La voz venía de Dios. El plan venía de Dios. Y la protección viene de Dios. Pablo le está diciendo al rey, rey, este es un asunto de Dios. Es por Dios que el día de hoy estoy vivo y estoy testificando delante de ti. Estas cosas están intrigando el corazón del rey. Esto está moviendo algo dentro del rey, ¿no? Y otra cosa que dice Pablo aquí es de que persevera. Eso quiere decir que es constante, que no se ha detenido, que ha continuado haciendo su ministerio de dar testimonio. ¿A quiénes? A pequeños y a grandes. Pablo no se detiene a una clase social. Pablo le ha hablado al campesino, al que cuida las ovejas. Pablo le ha hablado a la mujer que lava en el río y le ha hablado al rey con el que está hablando ahorita. El mensaje, mi hermano, mi hermana, es para todo mundo, no es nada más para un grupo predilecto. No te atrevas, mi hermano, a seleccionar tú a las personas que tú crees, a esta le hablaré porque esta va a creer. A esta no le hablo porque esta no va a creer. No te atrevas a hacer tú la elección porque la elección es de parte de Dios. Tú y yo debemos, como el sembrador, tirar la semilla por todo terreno. Y que sea Dios el que dé el crecimiento. Pablo dice que su servicio es para con todos, para con pequeños y para con grandes. Dice, y no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Y dice Pablo, y mi anuncio no es un anuncio diferente, nuevo, extraño. Mi anuncio es el mismo que dieron los profetas y el mismo que dio Moisés. O sea, se me está acusando por algo que el pueblo judío ha venido haciendo desde hace tiempo. Se me está acusando por algo que el pueblo judío ha venido creyendo desde hace tiempo, ¿no? Se me está acusando por algo que Dios está haciendo. Esos son los puntos, pudiéramos decir, que Pablo está presentando ante el rey. Verso 23 dice que el Cristo, y este es el anuncio que daban profetas y Moisés, el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué es lo que anuncia Pablo? Lo que se ha venido anunciando. ¿Y qué es lo que se ha venido anunciando? El Cristo. El Cristo en griego es el ungido, el enviado. En hebreo es Mesías y en griego es Cristo. El enviado, el elegido, el ungido, habría de padecer. Pero también dice que sería el primero en la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dice Pablo, lo que yo estoy haciendo es lo que se ha venido haciendo desde siempre. No entiendo la acusación. Detrás de eso Pablo está diciéndole al rey,
tú conoces todo esto, así que no se deja engañar el rey. Entiende todo esto el rey. Y Pablo espera también de que el rey pueda tomar una decisión de fe en su vida. Entonces, mira lo que sucede, lo que hace Pablo. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Entonces Festo, ajeno a la teología judía, cuando escucha estas cosas, le sonaron locura. ¿Te acuerdas que Pablo en una ocasión en sus cartas dice, bueno, para el mundo es locura la cruz, pero para nosotros es poder de salvación? Bueno, aquí hay un claro ejemplo. Festo dice, esta es una locura. Alguien que murió, resucitó y va a traer luz a todo el mundo. Tremendo, Pablo. ¿Qué tomaste? ¿Qué comiste? ¿Qué has estado fumando? Dice, estás loco, Pablo. Sin embargo, Pablo dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. No le falta respeto, es un caballero, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Lo que estoy diciendo, Festo, entiendo que no lo entiendas, pero son la verdad. ¿Sabes, mi hermano? Es muy triste. Es muy triste cuando escuchamos la palabra de Dios y pudiera nuestro corazón decir, esto es una locura. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy escuchando yo aquí? ¿De quién estoy aprendiendo? Esto es una tontería. Dice Pablo, no, excelentísimo. Esta es la verdad y se está diciendo con cordura. Dice, pues el rey sabe estas cosas, ¿sí? Seguramente voltea la mirada hacia Agripa y le dice, ¿el rey sabe estas cosas? Delante de quien también hablo con toda confianza. Y estoy hablando con toda confianza porque él sabe estas cosas. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Te acuerdas, rey Agripa, de este Jesús? Que multitudes le siguieron. Que alimentó en una ocasión a 5,000, en otra alimentó a 4,000. ¿Tú recuerdas a este Jesús, Agripa? Agripa es el nieto de Herodes el Grande. ¿Tú recuerdas esto, Agripa? O si no lo oíste si no lo viste, seguramente lo has oído, porque esto no fue algo secreto, esto no se hizo en algún rincón. Esto se hizo en un lugar céntrico en Jerusalén, en una ciudad llena de gente, donde millares y millares viajaban cada Pascua. Y fue Cristo crucificado en las fiestas de una de las Pascuas, en una de las fiestas de Pascua. Millares y multitudes supieron y vieron. Supieron que cuando fue crucificado el cielo se hizo oscuro. Fueron testigos de que se sacudió la tierra y el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, y no de abajo arriba, sino de arriba a abajo. Quiere decir que viene de Dios la obra. Estas cosas, Agripa, tú las sabes. Mi hermano, no sé cómo estaría Agripa escuchando estas palabras de Pablo. No sé cómo estaría Agripa en ese momento, pero su corazón seguramente iba latiendo cada día, cada momento más rápido y más rápido y más rápido, quizá entrando en ansiedad, quizá a punto de tomar alguna decisión, y lo veremos en el camino. Porque cuando se escucha este mensaje, mi hermano, nuestro corazón se conecta a esta verdad. Dice, esto no se ha hecho en ningún rincón, Agripa. Pues hablo con confianza. Yo sé que tú sabes todo esto. Esto no es nuevo para ti. Verso 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, casi me convences a ser cristiano.
¿Te imaginas, mi hermano, mi hermana, estar en ese momento clave de tu vida cuando el Espíritu Santo te ha dejado ver con claridad la necesidad que hay y que tú te des la espalda y digas, no, yo creo que no? ¿Recuerdas con quién anda Agripa? Con su hermana. ¿Sabes que el aceptar a Cristo va a involucrar cambios? ¿Sabes por qué Agripa le da la espalda al mensaje de Pablo? Porque involucra transformación. ¿Sabes por qué muchos le dan la espalda al mensaje de Cristo? Porque involucra transformación. ¿Sabes por qué muchos creyentes en las congregaciones no se acercan tanto al Dios de la verdad en intimidad? ¿Sabes por qué han dejado la oración? ¿Por qué han dejado la lectura? ¿Por qué han dejado sus estudios? ¿Por qué han dejado la comunión con el Señor? Porque en el fondo saben que hay una demanda de transformación. Y a eso le huimos todos. Queremos seguir como estamos, beneficiándonos de los placeres del mundo y obteniendo a la misma vez la eternidad que Dios da. Pero Jesucristo dijo en una ocasión, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oh, mi hermano, esto es clave, porque Agripa le dio la espalda a algo grandísimo en su vida. A lo que realmente tenía valor en su vida, le acaba de dar la espalda. Es como el joven rico, cuando el joven rico se le presenta a Jesucristo y le dice, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, pues cumple los mandatos. Y él dice, bueno, yo ya lo hice desde siempre. Quiere decir que yo ya gané la vida eterna. Y Jesús le dice, te falta una cosa. Vende tus bienes, dale el dinero a los pobres y sígueme. Y el joven rico se fue triste, dice la Escritura, porque tenía muchas posesiones. Estuvo tan cerca de la salvación. Pero hubo un tropiezo llamado posesiones que le impidió alcanzar la salvación. Aquí Agripa está tan cerca de la salvación. Pero hay algo que está arraigado en él que le impidió el dar ese paso de fe. Pero Pablo, su mensaje lo empujó a que hiciera una confesión o una decisión. Mi hermano, cuando tú des tu testimonio, cuando tú le hables a alguien de Cristo, asegúrate de no evadir este paso. Ayúdale a la persona a dar ese paso de fe. Lleva a la persona a que diga, sí, yo quiero de esto. Sí, yo me comprometo con Cristo. Sí, yo quiero seguir a este Jesús. Sí, yo me hago cristiano. Verso 28, Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo está encadenado. Quisiera yo, dice Pablo, no solo tú, Agripa, que te transformaras, sino que todo el que me está escuchando. Y esto va para ti y para mí. Este es el deseo también, no solo de Cristo, sino también de Pablo, que nosotros seamos hechos como es Pablo. Verso 30. Y cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, recuerdas que anda ahí con la hermana, pero la trae de pareja también, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Podría irse Pablo libremente ahorita, pero como apeló a César, tendría que irse. Recuerda que ese es el plan de Dios, de que Pablo vaya y dé testimonio allá en Roma. Él ya se lo había dicho. Muy interesante el testimonio de Pablo. El proceso del testimonio. Habla su pasado con testigos. Habla su evento con testigos. Habla su vida presente con testigos. Y hace un reto para que el oyente tome una decisión. Esos pasos están tremendos, mi hermano, para que tú y yo practiquemos y así anunciemos de una forma eficaz y eficiente el mensaje del Señor sin tanta palabrería,
sino que demos directo al punto. Te voy a leer algunas cosas muy interesantes en este pasaje también, ¿no? Porque algo que vemos nosotros aquí, mi hermano, es de que vemos que Dios llama y capacita a personas para que sean testigos de Él. Si Dios te ha llamado a ser testigo, si Dios te ha llamado a ser cristiano, la Escritura dice allá en Hechos 1:8 que te dio el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que tú seas testigo de esto. Así que cuando Dios nos llama, Dios también nos capacita, ¿no? Y nuestro papel, este es el segundo punto, nuestro papel como testigos de Cristo, hemos de responder obedientemente a ese llamamiento de Dios. Dios llama y capacita, pero hay una respuesta que tú y yo tenemos que dar. Debemos responder con obediencia a este llamamiento de Dios. Y debemos darle nosotros testimonio a grandes y a pequeños, por igual, ¿no? No seamos selectivos, ¿no? No seamos selectivos. Otra cosa que podemos aprender de esto es de que nos muestra varias cosas sobre el mensaje evangelizador, ¿no? Debemos predicar arrepentimiento, debemos predicar conversión y debemos dar testimonio con nuestras obras, ¿no? Y lo que anunciamos son las cosas que ya están escritas. Él decía, lo que yo he dicho es lo que dijeron los profetas y lo que dijo Moisés, ¿no? Demos también testimonio del sufrimiento de Jesucristo y demos testimonio también de la resurrección de Jesucristo y demos testimonio del porqué de su resurrección también, ¿no? Así que el resultado de este mensaje, mi hermano, es de que la gente se convierta y que la gente se salve. Esa debe ser nuestra intención cada vez que hablemos. Nunca te detengas de hablar el evangelio. Entre más personas tú les hablas, más van a entrar al reino de Dios. A veces nosotros nos desanimamos porque alguien dijo no. Y hay muchos que van a decir que no, pero hay muchos que van a decir que sí. Y tú y yo tenemos que ser constantes y persistentes en la obediencia, en la predicación, en la enseñanza, en el anunciar estas verdades, porque tarde o temprano los elegidos serán tocados por el Espíritu de Dios en sus corazones y existirá la transformación añorada. Así que no pierdas la oportunidad, mi hermano. Dale otra repasadita a este capítulo, lo hicimos a vuelo de pájaro, pero hay detalles muy importantes y muy bonitos que tú debes ir apuntando en tu libro de notas. Cómo acercarte a alguien, cómo hacerlo, qué decir, ¿no? Mi hermano, el enfoque en el testimonio no es nuestra vida pasada, no es como éramos. El enfoque es el evento, el momento, cuando nos encontramos con Cristo y cómo es nuestra vida el día de hoy. ¿Cuáles son los cambios que hay en nuestra vida el día de hoy? Ahí está el enfoque del testimonio. Mucha gente cuando da su testimonio, yo he oído lamentablemente en congregaciones, cuando dan su testimonio, se ponen a hablar de las barbaridades que hacían en la vida pasada. Y ese es como su testimonio, contar quiénes eran. No, ese no es el testimonio bíblico. El testimonio bíblico es quiénes somos ahora. Nuestro mayor tiempo debe ser el momento cuando me topé con Cristo y el cambio que ha hecho en mi vida. Porque la vida de pasado y pecado, todo mundo la tenemos. Algunos peores, otros no. Pero todos tenemos un sabor en la boca de esa vida de pecado. Así que enfoquémonos, mis hermanos, en el evento cuando nos encontramos con Cristo. Cómo sucedieron los hechos. Y también enfoquémonos en cómo somos el día de hoy. Ahí que haya mayor énfasis cuando hablemos del cambio. Ese es el testimonio. Así que, mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Es un gusto que hayas pasado un tiempo de estudio. Y pues bueno, vamos a despedirnos con una oración. Ay, Padre, te damos gracias porque has sido bueno. Y así como Pablo, que dio su testimonio a muchos y muchos creyeron, también le costó la vida. Te damos gracias porque en nuestras vidas hubo algún Pablo que no le importó ser el ridículo, algún Pablo que no le importó perder el tiempo, algún Pablo que no le importó el esfuerzo, el sacrificio, y decidió acercarse a nosotros
y darnos testimonio de Jesús. Gracias, Señor, por esa persona. Ayúdanos a nosotros el día de hoy a ser esos que den testimonio y que hablen con valor tus verdades y que las hablemos de la forma correcta. Que no prometamos cosas materiales, que prometamos las cosas que tu palabra promete y en las cuales se enfoca, que es la eternidad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Feliz noche. Miércoles y viernes estamos aquí a las 7, domingos a las 2 de la tarde. Así que te amamos en el amor de Cristo Jesús. Es un gusto saber de que estás viendo estos videos juntamente con nosotros. Estamos creciendo juntos. Así que bendiciones, mi hermano, mi hermana, y nos vemos pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.